Hola, buenas tardes. Terminamos ya con el último tema, con lo que estuvimos viendo ya los textos de Owen Jones y de Barbara Ehrenreich. Y vamos a empezar con intentar explicar un poquito la primera parte de los apuntes. Hay una introducción en la que os explico la importancia que tiene este tema y sobre todo las transformaciones que está sufriendo el mundo del trabajo en estas primeras décadas del siglo XXI. La importancia porque, como aquí os pongo, es algo que gobierna gran parte de nuestra vida, nuestra existencia, en la que una parte importante de nuestra vida la dedicamos a prepararnos para trabajar y en otra trabajamos a veces sin descanso y esperando que llegue la jubilación, ¿no? Con la vejez. Muchas veces incluso eso se nos identifica por nuestra profesión, nuestro trabajo. A los niños preguntamos cuando decimos que van a ser de mayores, se supone que es en qué van a trabajar, ¿no? Y es algo cuya también es una actividad bastante reglada, a veces bastante normas que condicionan solo la actividad, sino incluso el tiempo que desarrollamos fuera del trabajo. Hay también un hecho que vamos a destacar, que son las relaciones de poder, de dominación que se ejercen dentro de esta relación laboral por parte de los que poseen los recursos, los medios de producción, frente a los que solo poseen pues su fuerza de trabajo, como decía Marx, su capacidad de transformar, ¿no?, a través de esos medios de producción los recursos. Hay dos acontecimientos que aquí os pongo que están marcando mucho el mundo del trabajo en la actualidad, que son la globalización de los mercados y la informatización, la automatización o robotización, que es el miedo un poco, ¿no?, de reducir la mano de obra, sobre todo la mano de obra que a veces es mal llamada no cualificada, que sería sustituida por los autómatas, por las máquinas. Hay, de todas maneras, y es algo que a lo mejor luego más adelante, en los textos que veremos más adelante nos pararemos, hay alternativas que llevan ya hace tiempo, ¿no?, surgiendo frente a estas crisis cíclicas, periódicas del capitalismo que ya denunciaban autores como Marx, un capitalismo actual, financiero, especulativo, que crea pues bastantes desigualdad y bastante injusticia social. Algo que, bueno, en la actual la actual pandemia que estamos sufriendo pues también se ha ido reflejando. Algunas de estas alternativas, si podéis ir ampliándolas también en el blog de la asignatura, es la teoría del decrecimiento, la imposibilidad de crecer indefinidamente e incluso permitir que otros países, otras economías crezcan junto con el intento de frenar el crecimiento y hacer un crecimiento más equitativo, más justo en los países más desarrollados, aunque ese desarrollo en esos países no es tampoco homogéneo entre los ciudadanos. El slow work, trabajo reposado, frente a este trabajo frenético, las cadenas de montaje que hemos visto a veces en las películas, la redistribución del trabajo, algo también importante, que ha habido algún intento, pero no, con la crisis pues ha ido un poco todas estas alternativas un poco hacia atrás. La reducción de la jornada laboral, algo por lo que la clase trabajadora lleva muchos años, hasta muchos años peleando y a veces con algunos avances importantes. El salario mínimo social, un tema que en la actualidad se está debatiendo mucho con la pandemia y con el paro forzoso al que se va a obligar a muchos trabajadores probablemente, por desgracia. El derecho a la pereza, el trabajo humanizado, un trabajo diseñado para el desarrollo pleno del ser humano y no para la mera obtención de beneficio. En definitiva, la sustitución de un modo de producción actual que crea bastante malestar en los trabajadores
injusticia social y crisis cíclicas en este modo de producción que crean pobreza y miseria. Otra alternativa, por ejemplo, es la del trabajo garantizado. Es una propuesta interesante en el sentido de que diferencia entre lo que es empleo y trabajo. Trabajamos todos, aunque no tengamos empleo. Lo que pasa es que hay actividades que no se consideran dentro del mercado laboral, no se consideran trabajo porque no es trabajo asalariado o no lleva aparejado una remuneración, un salario. Pero trabajo, no se dice que no hay trabajo hay muchísimo y muy necesario, ¿no? De cuidados de personas mayores, tareas asociativas, domésticas, tareas que hacemos sin remuneración, los padres, las madres, los vecinos, sus asociaciones, y que son muy, muy importantes, quizás más importantes que otras que son remuneradas, son pagadas, pero que como las empresas no pueden extraer beneficio de esas actividades por ahora, la tarea doméstica, cuando se hace desde una empresa, pues y se obtiene beneficio y se convierte en trabajo. Cuando se hace de forma particular, dentro de como alguien que trabaja en su casa, un padre o una madre que trabaja en su casa, no se considera trabajo. La disputa es siempre desde que aparece la conciencia, ¿no?, de la clase trabajadora, es intentar que el trabajador se convierta en una mercancía más, ¿no? Algo que sirva para hacer que aumente el rendimiento, la ganancia de empresas que normalmente son privadas y que no revierten esa producción o esa riqueza en el bienestar colectivo. Además, esto va acompañado de una sociedad, a través de la publicidad, a través de medios de comunicación de masa, fomenta un ideal individualista, no colectivista, no asociativo y consumista. Cuanto más tienes, más vales, cuanto más consumes, más relevancia social parece tener la persona. Algo que destroza viejas culturas asociativas y de resistencia dentro de las clases más humildes. Es una situación compleja y difícil, y por desgracia vienen tiempos también difíciles para el mundo del trabajo, sobre todo de las personas más jóvenes. Pero hay alternativas que hay que seguir explorando y que hay que seguir luchando para que puedan ir avanzando y frenando el sufrimiento en el trabajo, la ausencia el no aprovechar la cantidad de recursos humanos y de aportación de miles de personas, millones de personas pueden estar haciendo la colectividad, pero que se encuentran en sus casas sin poder aportar nada. Luego, este segundo apartado voy a poneros algo también para que veáis que es posible cambiar el modo de producción, el modo de que trabajamos, porque ha habido épocas históricas en las que el trabajo ha pasado por muy distintas fases, ¿no?, con sus cosas positivas y también sus cosas, veremos también, que nos pueden parecer a lo mejor desde la actualidad no tan positivas. El trabajo, os pongo, es un concepto profundamente histórico, hay que situarlo dentro de su época. Aquí, de una manera un poco general y resumida, voy planteando distintas etapas. Bueno, las sociedades primitivas o de cazadores-recolectores, que no diferenciaban entre trabajo y descanso. De hecho, ha habido estudios antropológicos que demuestran que la actividad productiva para aprovisionarse de la caza o de la recolección dedican muy pocas horas al día. Dedican más tiempo a la convivencia, a los juegos, que realmente a lo que nosotros llamaríamos trabajo. Además, no acumulan excedentes, en gran parte no acumulan riqueza ni excedentes, porque muchos de ellos son pueblos nómadas, que no tiene sentido acumular algo que está ahí en la naturaleza y que no necesitan ir acumulando o acarreando en sus desplazamientos. Y los medios técnicos de los que disponen, aunque a nosotros nos puedan parecer escasos para las necesidades que tienen, son
los cubren con bastante holgura. La aparición de la agricultura y la ganadería, últimamente algunos historiadores dicen que contribuyó, a pesar de lo que se creía, a veces no a un avance, sino a un cierto retroceso. La aparición de aldeas, ciudades, hizo que aparecieran algunos oficios no productivos, sacerdotes, los guerreros, y jerarquías, ¿no? Orden social, dominación, algo que en la sociedad de cazadores-recolectores no existía. Incluso aparece la escasez que en estas sociedades primitivas que se desplazan a lugares donde existen esos recursos, no era nada frecuente. Y además aparece también esa competitividad que en la sociedad de cazadores-recolectores parece que no existía. Estas sociedades que se organizan en aldeas crecen hasta la forma de lo que se llaman las primeras sociedades con Estado, la Grecia y la Roma antigua, donde incluso hay una diferencia importante entre un cierto desprecio en las clases dominantes de lo que consideran el trabajo dependiente, que dedican, por ejemplo, sobre todo los esclavos, que era la clase inferior dentro de estas sociedades tan jerarquizadas, que eran los que se dedicaban al trabajo manual. Los ciudadanos libres veían dedicarse al trabajo manual, doméstico, productivo en el campo, como algo indigno, ¿no? de su condición. De hecho, por ejemplo, es curioso, Aristóteles, un filósofo griego muy importante, afirmaba que el trabajo deformaba el cuerpo humano, y un reflejo de eso es el dios griego Hefesto, que es el dios de los trabajos manuales, que era normalmente representado con un cuerpo deforme. En el cristianismo hay un mito que imagino que todos conocéis, que refleja un poco esa añoranza por las sociedades cazadores-recolectoras, en las que el alimento era recolectado sin necesidad de trabajar la tierra, domesticar animales. El mito del jardín del Edén, si lo recordáis, es esa idea de que es un paraíso en el que no se necesitaba trabajar para poder alimentarse, en el que todo estaba al acceso, ¿no? de la mano para poder nutrirse, y no es expulsado, supuestamente el ser humano es expulsado de ese paraíso, y a partir de ese momento tiene que trabajar con el sudor de su frente. Ahí aparece esa añoranza de tiempos en los que el trabajo era no se diferenciaba, ni siquiera existía simplemente la palabra, ¿no? de lo que es la actividad placentera, una actividad agradable y no forzada. En el feudalismo hay un cambio importante en la Edad Media, en el sentido de que ya no hay la condición de esclavo como tal, aunque los campesinos, muchos de ellos trabajaban como siervos en las tierras del Señor, trabajaban algunos días para estos señores feudales, y sus condiciones no es que fueran precisamente muy buenas, pero no tenían cierta autonomía, por así decirlo. No es el caso de los esclavos, que eran la propiedad directa de los amos en el mundo antiguo. Las ciudades también van creciendo poco a poco durante la Edad Media, y ahí van apareciendo otros oficios, sobre todo artesanos, que van creando gremios, asociaciones, donde van protegiendo sus intereses y defendiendo ciertos valores de dedicación, de profesionalidad en su trabajo. El problema es que había muy poca movilidad social, eran grupos algo cerrados, era difícil entrar, cambiar, ¿no? dentro de un trabajo a otro. Las ciudades sufrieron con la reforma religiosa protestante, calvinismo especialmente, pero también los cambios, las reformas luteranas, hacen que la mentalidad
protestante sea más favorable a no condenar el afán de riqueza o de acumulación de riqueza. El éxito económico se veía más bien como una señal de buena conducta, de algo que estaba bien visto desde el punto de vista también religioso. No se condena tanto la usura, el préstamo con intereses, como en algunas épocas durante en el ámbito católico. Y sobre todo en la Edad Moderna, esa crítica, ¿no?, al afán de acumular riquezas que a veces había aparecido en el ámbito católico va desapareciendo, y se ve incluso como algo positivo ese intento, ¿no?, de valorar la productividad, el esfuerzo en el trabajo. Consideraba incluso inmoral no trabajar, y se le negaba el derecho de ciudadanía a quien no hacía eso. Conviene recordar, también lo pongo por aquí, que esa valoración del trabajo que hacen muchos burgueses, liberales, era poco sincera, porque eran los que realmente trabajaban, eran muchos de los campesinos y artesanos que todavía producían para esos burgueses, que luego veremos en la Revolución Industrial van a crear sus fábricas donde van a concentrar y encerrar de cierta manera a todos esos trabajadores. En este momento los burgueses, el trabajo muchas veces es doméstico, las telas, los trabajos se hacen dentro de la casa, y estos primeros burgueses comerciantes lo que hacen, proporcionan la materia prima que las familias trabajan o desarrollan en los hogares. Hay una explotación, eso hace por desgracia que se desarrolle ese trabajo capitalista en la explotación de las colonias, en la esclavitud, esa mano de obra esclava, y la que el burgués apartaba casi de la condición humana, y muchos economistas liberales, ni siquiera, como Adam Smith, uno de los más famosos, ni siquiera menciona en su libro famoso de economía la riqueza de las naciones. Hay la idea de un mercado libre, la idea de libertad aplicada al mercado, no tanto a los trabajadores, a las personas, en el que se fomenta también esa idea de competitividad dentro del trabajo, y un salario que viene condicionado por la oferta y la demanda, y en la que hay actividades, como el trabajo doméstico, o lo que se llama a veces trabajo sombra, trabajo que dedicamos a muchas cosas durante el día, pero que no se considera necesario valorar o remunerar de ninguna forma. Todo eso va a cambiar va a subir un poco, de una forma progresiva, va a sufrir primero en Inglaterra, luego en otros países de Europa, un cambio importante con la Revolución Industrial. La introducción de la maquinaria más compleja, hace que aparezca también las fábricas, donde los trabajadores se concentran muchas horas al día, a veces hasta 14 horas al día, dependiendo de la estación del año, para producir a esos propietarios burgueses que diseñan y que poseen esas fábricas. Hay denuncias desde el principio con las condiciones de estos muchas veces campesinos y artesanos que se ven obligados a trabajar en estas fábricas bajo las órdenes del patrón. Y Karl Marx, probablemente lo conoceréis, es uno de los quizás los más destacados, pero no fue ni mucho menos el único, que criticaba esa deshumanización de ese modo de producción capitalista que surge ya en esta época, y de esa lógica de acumulación, de crecer y de acumular beneficios para una minoría frente a muchas veces la pobreza y la miseria de una mayoría. Surge una clase nueva, el proletariado, que es esa clase trabajadora que abandona el campo y se concentra en las ciudades en torno a las fábricas. La expansión capitalista todavía continúa. Hay unas fases que conoceréis, estudiar mejor en economía, el taylorismo que propone Taylor en Estados Unidos, es la idea de la organización científica del trabajo. Las tareas se programan para que los trabajadores
sean más eficaces y más rentable su esfuerzo. Los trabajadores, decía Taylor, no debían pensar, sino ejecutar con eficacia los gestos o acciones que en la cadena de producción les indicaba. Henry Ford, el magnate quizás más importante del automóvil, la historia del automóvil, desarrolló, siguiendo las ideas de Taylor, lo que conocemos como el trabajo en cadena, que ya no es el trabajador el que marca el ritmo del trabajo, sino que es la máquina, y el trabajador debe ajustarse a unos ritmos a veces difícil de seguir para muchos trabajadores, y muchas veces les creaba lesiones o accidentes graves por no poder acoplarse a la máquina. Hay una película famosa de Charles Chaplin, Tiempos modernos, donde aparece esa crítica a ese sistema ya casi automatizado, robotizado, en el que el ser humano es una pieza más de ese engranaje que otros diseñan, que otros mueven y programan, y en el que el trabajador pues tiene una función de apéndice de esa máquina. El modelo japonés se propuso durante un tiempo como un modelo a seguir, modelo capital dentro del modelo capitalista, por la implicación del trabajador supuestamente en la vida de la empresa, la lealtad del trabajador respecto a la empresa, cosa que no siempre era correspondida por parte de los dueños de la empresa, más cuando muchas empresas no son dirigidas por accionistas que están en otros lugares muy alejados seguramente del lugar de trabajo y el lugar de la producción, y cuyo interés básicamente es obtener rentas de sus inversiones y no la vida o las condiciones laborales de las empresas. Hay, por desgracia, últimamente ha habido casos, y ya en Japón, por desgracia, ha sido un caso estudiado de lo que se ha denominado la muerte por fatiga laboral, esas jornadas interminables en las que los trabajadores pues a veces acaban muertos por puro agotamiento. Últimamente ha habido casos, imagino que habréis escuchado, en Francia, en Renault, también una cadena tecnológica china, de suicidios de trabajadores por no poder soportar las presiones a las que sometía la empresa a muchos trabajadores, a no poder a interiorizar incluso esa exigencia que la empresa les imponía, no ser capaces o no poder por necesidades materiales o por aislamiento social también, en el sentido de los trabajadores estamos cada vez más individualizados, cada vez menos solidarios con lo que pasa a nuestro lado, y ese sufrimiento a veces, por desgracia, se traduce en suicidio. Es algo contra lo que hay que luchar, sobre todo partiendo o apoyando o impulsando la solidaridad, el apoyo mutuo entre los trabajadores y la defensa de los derechos y de intentar humanizar el trabajo y que el trabajo no se convierta simplemente en la forma de obtener beneficios privados por parte de una minoría a costa de la explotación de una mayoría. Hay una frase bonita de un filósofo alemán, Walter Benjamin, hablando de las revoluciones. Él veía las revoluciones desde otro punto de vista. Decía, a veces Marx decía que las revoluciones son las locomotoras de la historia universal, ¿no? Lo que hace avanzar la historia universal, y Benjamin, criticando esa idea de progreso, porque a veces las revoluciones como la revolución industrial nos han traído también bastante deshumanización, bastante pobreza en el mundo del trabajo, a pesar de lo que prometía. Benjamin dice que quizás las cosas son totalmente distintas. Más bien, las revoluciones a veces son recurso al freno de seguridad por parte del ser humano que viaja en ese tren. Por ejemplo, la revolución actual, la revolución ecologista o la revolución ecofeminista o ecosocialista, sería un poco ese freno de seguridad frente a esta sociedad cada vez más
con más urgencias, con más exigencias para las personas, que a pesar de toda la tecnología de la que supuestamente disponen muchas de estas empresas, eso no se traduce en mayor bienestar para el trabajador o menos horas de trabajo, sino en todo caso pues más despidos y mayor intensificación de la productividad y del trabajo. Bueno, me he extendido un poco en este tema, es un tema bastante complejo y espero que os haya podido ayudar a entender algo de este problema.